aurkezpene labur bat lehen sesio honetan Eduardo Alonso Olea une honetan itunagunearen zuzendaria dugu. Bera jadanik katedratiko moduan akreditatuta dago. Zuek ondo ulertzeko meritoak baditu akreditazioa ere bai, oraindik ez dauko plaza. Eta zergatik plaza ez dauko? Euskal Herriko Unibertsitateak ez daukonako behar da beste dirurik plaza hori dotatzeko. Kasu praktiko bat, guri eztabaida publikoa, ez? Horrela, Eduardo bezala, zerrenda luze bat. Urte batzuk dagoen, plaza, katedratikoa plaza dugu bihurtzeko. Berak tesis doktorala kontzertu ekonomikoari buruz egin zuen 1993an, eta arrezkero ikerketa lerro nagusi bihurtu da. Lagun honetan beste zer egin garrantzitsu bat dago. Historia kontemporanea izeneko aldizkariaren editore nagusia da. Eta nazioartean historia kontemporanea inpaktozko aldizkari bada. Hori izan nahi du, bertan argitaratzen diren artikuluak nazioarteko inpaktozko referentzi bi nagusietan eragina duela. Beste barik, berak hemen pixka bat beren ikerketa lerroan egokituz jakituria gaurko gaia zaituko da hitzaldia eginez denbora bat eta ikustegi historiko bat hartuz. Zurean zuitzat, edo? Eskerrik asko, Joseba. Bueno, el hablar del concepto económico como herramienta es casi obvio, pero tuve un profesor de arqueología, Ignacio Barandiarán, que decía que dentro de 100.000 años, si escarban en nuestra cocina después de un cataclismo, pues la verdad es que cualquier arqueólogo se volvería loco para saber para qué sirven todos los cubiertos y cubiertitos que tenemos en el cajón de la cocina, ¿no? Entonces, es algo parecido. El concepto siempre se ha considerado como una herramienta, pero a veces hemos perdido de vista que no es un fin en sí mismo, sino que realmente es un medio para, ¿no? Luego veremos ahora para qué. Porque en principio el concepto económico es una medida provisional y que realmente lo que tiene en parte como una vertiente de solución política, un problema técnico de integración dentro del concepto económico de general de la nación, y por otra parte también es una solución práctica a un problema político, ¿no? Por lo tanto, es una especie de navaja suiza, como veremos al final, que puede servir para muchas cosas, ¿no? Esencialmente lo vamos a ver después de ver un poco la definición más esencial y luego el ver para qué empieza a funcionar, para qué se empieza a diseñar en 1877-78. Lo vamos a ver también no solamente como un instrumento de mediación tributaria entre el País Vasco y el Estado, sino también como un instrumento de recaudación. Es decir, luego qué se hace internamente con el concepto, por supuesto, de forma sumaria, porque, como ha comentado la diputada, son casi 150 años de historia y eso da para hablar mucho, ¿no? Simplemente plantear un principio cronológico en el sentido de que el concierto se integra dentro de la evolución histórica en los últimos 2 siglos, desde el primero del siglo XIX, que empieza a ir desapareciendo el régimen foral, hasta que, en el caso de Navarra, en 1841, se pasa de provincia a reino, y por el convenio económico que sigue, como sabemos, funcionando ahora, evidentemente con otra redacción a la original de 1841, y luego en el caso de las provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, pues bueno, la continuidad desde 1878 del concierto en el caso Alavés y en el caso vizcaíno y guipuzcoano con la cesura del franquismo a cuenta del decreto del 3 de junio del 37 en el que se acusaban las provincias extractoras.
Bien, el concierto económico se ha definido esencialmente de dos formas. En el apartado más histórico, en referencia a su origen en cuanto a que el propio decreto que lo aprobó el 28 de febrero de 1878 se establecía que eso que establecía la unidad constitucional faltaba que entrasen aquellas provincias en el concierto económico, es decir, el concierto económico general de la nación. No tiene un contenido como se interpreta ahora usualmente y de forma acertada, en la medida en que ha funcionado así, como un acuerdo, sino como una referencia a un contexto económico en el que se tienen que integrar las provincias hasta entonces forales, ¿no? Por lo tanto, era un decreto, normalmente fue un gran decreto de la guerra civil, en el que se establecía que cada diputación se hacía responsable del cupo provincial de cada una de las provincias, y a cambio de eso, pues la diputación, el Estado, por supuesto, no recaudaba esos impuestos, y las diputaciones tenían sus propios recursos para pagar el cupo y luego sus servicios. Ahora es una definición mucho más sintética en la medida en que se define como la figura jurídica que establece o que regula las relaciones tributarias entre el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca. Es aparentemente más sencillo, aunque bueno, ya sabemos que esto no lo es tanto, ¿no? Pero, en definitiva, ¿para qué el concierto a la altura de primeros de 1878? Pues de forma inmediata, pues para cumplir en el apartado tributario con la obligación de cumplimiento de la ley de 21 de julio de 1876, de rebote con la ley de 25 de octubre de 1839, sobre todo en dos elementos que es lo que realmente configuran la base de la ley de 21 de julio de 1876, como es la contribución de sangre que se decía en la época, el servicio militar obligatorio, las quintas, y luego la contribución fiscal, en principio como en el resto del Estado. Bien, se suele olvidar, pero es importante plantear los condicionantes del momento. Es decir, hasta 1876 el país ha vivido en guerra, en una guerra civil, en una guerra carlista, que nosotros sabemos que fue la última, pero en la época no sabía que iba a ser la última. Siempre se acusa, y eso ocurre frecuentemente, sobre todo nosotros con los alumnos de grado siempre tenemos que pelear desde la historia, a veces pues dicen, es que tenían que haber hecho lo otro, tenían que haber, porque el régimen del 78, porque tal, porque cual, siempre criticando, y yo siempre les digo lo mismo, claro, tú tienes la bola de cristal, tú sabes mañana qué vas a hacer, y dentro de un año también sabes qué va a pasar, ¿no? No sé, bueno, pues Cánovas del Castillo tampoco lo sabía. Entonces, la tentación que tenemos de hacer juicios a posteriori sabiendo cómo termina el partido, claro, si tú sabes cómo va a terminar el partido, tú apuestas y entonces pues, te retiras a vivir anual, porque cuando sabes el futuro y sabes qué premio va a salir en la lotería, pero entonces no lo sabían, ¿no? Y lo que tenían era esto, era una guerra civil recién acabada, en la que había habido liberales afectados por esos bombardeos, por la pérdida de rentas, ingresos y propiedades, y que en cierta forma había que tender, por una parte, sí, a cumplir la ley de octubre de 1839, pero también teniendo en cuenta lo que había, ¿no? Y lo que había, aparte de un país en posguerra, ocupado militarmente, también era un país pequeño. Al fin y al cabo, los impuestos los pagan las personas y, en cierta forma, era el territorio. Si el territorio es pequeño, pues hay poco de donde sacar. Y si hay poca población, también. Y nosotros tenemos a veces la idea de que el País Vasco es un país rico, que es un país, bueno, relativamente poblado, ¿no? En el sentido de que aunque sea pequeño tiene una densidad de población, pero en la época Álava era la única provincia que tenía menos de 100.000 habitantes. En todas las cosas, Cuenca, Zamora, Palencia tenían más habitantes, no solamente que Álava, sino Vizcaya tenía la misma población que había, por ejemplo. Entonces, claro, a la hora de plantear una reclamación fiscal, pues había lo que había, no había otra cosa. Por lo tanto, y eso, lógicamente, los representantes de las diputaciones estuvieron muy firmes en esa idea, ¿no? Un país no grande, no poblado y encima afectado por una guerra recién acabada y, por lo tanto, con esas posibilidades de ser un recurso franco para la Hacienda Central. Luego, bueno, había otros elementos como la deuda foral, en fin,
había otros factores, pero esto a veces, como digo, les suele olvidar, ¿no? Tenemos un poco la idea del País Vasco, sobre todo Vizcaya, bueno, pues altos hornos, astilleros, entonces no había nada, eso no es lo que va a ser después. Bien, el resultado de la negociación, o intento de negociar la aplicación de la ley de 21 de julio, trae consigo en mayo de 1877 la eliminación de la Diputación Foral de Vizcaya y de las Juntas Generales de Vizcaya y el establecimiento de una Diputación Provincial que llamaban de realengo, de real orden, eran nombrados directamente por el gobernador civil, ¿no? En principio estarían dirigidos desde el gobierno, pero más o menos, como vamos a ver. Bien, ¿cómo se articula el concierto en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se busca esta solución? Bueno, hay un decreto del 13 de noviembre de 1877 en el que se plantea un primer cupo de contribución territorial, a cuyo resultado también alaveses y guipuzcoanos se enfrentan, no tienen ninguna intención de cumplirlo ni de pagar el cupo de territorial. Y finalmente, entre finales de noviembre y primeros de diciembre, pues tanto la Diputación Foral de Álava como la de Guipúzcoa son eliminadas a uso de sus juntas y establecidas por el mismo patrón que en Vizcaya con una diputación de realengo, una diputación nombrada a dedo por el gobernador civil. Claro, el problema era que a la altura de finales de 1877 el Estado nunca había recaudado la mayoría de los impuestos en el País Vasco, no se tenía ni idea de cuánto se podía recaudar y no había tampoco bases ni estadísticas ni personales, o sea, de bases de infraestructura burocrática para hacerlo. Por lo tanto, en ese juego, en ese límite, ¿no?, entre el mantenimiento del orden y también la recaudación, pues se empieza a negociar de cara al presupuesto del año siguiente y desde las diputaciones pronto tienen como objetivo primordial el evitar que la Hacienda Central entre, porque más hay una frase de uno de los diputados de la época: no, conocida la rapacidad de la Hacienda Central, lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros contribuyentes de, como digo, de esa rapacidad de los buitres que vuelan siempre alrededor de los cadáveres. Entonces, como digo, las diputaciones tienen como primer objetivo mantener el control fiscal de sus territorios, limitando en la medida de lo posible tanto la actividad del gobernador civil como sobre todo del delegado de Hacienda, de los delegados de Hacienda. El gobernador civil lo tiene más complicado en el sentido de que el gobernador civil es un representante del gobierno que actúa sobre todo en el espacio del orden público, pero en el tema de los delegados de Hacienda ahí son mucho más eficientes, ¿no? Pero luego también tienen otro problema, otra misión, otro objetivo, que es mantener la paz. Cuando digo paz es paz-orden, es decir, no hay que intentar que no haya ninguna sublevación, que no haya ningún movimiento en contra, bueno, del gobierno, de estas nuevas diputaciones, de la nueva realidad que se plantea con la abolición foral, ¿no? Y en la medida de lo posible obtener compensaciones. Es decir, bueno, vamos a ver si damos algo y conseguimos algo. En esa negociación, que a veces es un poco curiosa porque Cánovas siempre insistía que en último caso se hacía lo que él quería, pero al final siempre intentaba, bueno, pues no insatisfacer a los negociadores de las diputaciones que por mucho que estuvieran puestos a dedo por el gobierno, no dejaban de ser liberales insignes que habían de hecho la guerra. Es decir, en esa negociación Manuel María de Bortázar, el presidente de la Diputación de Vizcaya, había sido el diputado general durante la guerra civil, es decir, el que había estado en Bilbao recibiéndolos, y de hecho en una de las cartas de la cuenta, incluso estaba escribiendo una carta en la casa de Alhambra, hay una bomba y se cae, ha sido él. Entonces, claro, a la hora de defender la causa de Alfonso XII, estos son los que han defendido a Alfonso XII, ¿no? Estos son los que tienen que defender la provincia, el señorío, y lo hacen utilizando todos los argumentos que pueden, precisamente poniendo en valor la resistencia de los liberales frente a los carlistas, y que ellos habían sido, en definitiva, los que habían permitido o habían defendido la causa alfonsina en el país. Es, por ejemplo, paradigmático, ¿no?, el tema cuando se elimina cuando se establece el estanco de tabaco a raíz de 1878, esa búsqueda de compensaciones lo que hace es que la Diputación de Vizcaya ofrezca la casa de la recogida, sin decirlo, porque queda un poco feo,
y se reconvirtió en fábrica de tabaco. En Vizcaya el tabaco era de libre fabricación, elaboración e importación, y había fábricas de tabaco y había tiendas de tabaco, lo mismo que las baterías. No había ningún control, salvo un impuesto que cobraban las diputaciones sobre el tabaco. Pero no había estanco. Entonces, cuando se tiene claro que se va a establecer el estanco, lo que se busca es una compensación. No realmente en dinero, o no solo en dinero, sino también que el sector del tabaco, que se va a quedar sin trabajo, pues tenga algún sitio donde dedicarse, y eso va a ser la fábrica de tabaco de Santurce. Entonces, hay un equilibrio extraño en que la Diputación tiene que ofrecer algo sin que lo parezca, para que no le acusen de blanda o de transigente, pero al mismo tiempo obtener lo que les interesaba, que era el mantenimiento de un sector productivo importante en la COA como el tabaco. Entonces, eso es una compensación, insisto, no se trata solo de dinero, en parte también, sino también de tener una forma de legitimar las nuevas instituciones. Por eso el concierto, como digo, es una herramienta que se utiliza para legitimar esas instituciones. Bueno, no voy a complicar explicando las sucesivas reclamaciones del concierto y cómo en algunos casos obedecen a una simple fecha de caducidad, porque como sabemos son 8 años de vigencia ese primer acuerdo, y en algunos casos es por reformas tributarias que implican la modificación del concierto, o el caso de 1898 con un acuerdo voluntario por un año, en fin, pero en general, manteniendo, vamos, un hilo, en general lo que se puede plantear es que cuando se quiere más cupos se conciertan más impuestos, y si se conciertan más impuestos suben los cupos, es decir, hay un cierto equilibrio entre cupo y número-volumen de los impuestos concertados. Como he comentado antes, es un acuerdo provisional hasta el régimen común, en el sentido de que, como no hay bases estadísticas, se establece un plazo de 8 años para esas vacaciones fiscales que se establecieron en 1876 por 10 años a los liberales afectados por la guerra, como habían pasado 2, quedan 8. Entonces, se establece un descuento también, como digo, por años de guerra, gastos de recaudación, y un descuento encubierto que en ningún momento se cuantifica en el decreto sobre la pérdida de ingresos que tienen las diputaciones sobre el trabajo. Y los impuestos concertados pues, son los principales del Estado en ese momento, ¿no? El acuerdo territorial, industrial, derechos reales sobre el sellado, los consumos y consumos de la sal. Aunque se había aprobado unos cupos de sal generales del Estado, en el que para variar, porque siempre empezaban los estados de cupos provinciales por Albacete, en esta ocasión empezaron por Álava, porque se integraba o se intentaba integrar a las 3 provincias en este cupo de la sal. Bueno, pues aquí en principio hay unas 100 y pico mil pesetas que se tenían que recaudar en Vizcaya. Simplemente es una referencia para ver luego qué pasa con el consumo de la sal. Entonces, claro, el sistema funciona razonablemente bien desde el principio, de tal manera que a la altura de 1893, ya unos cuantos años, 15 años después del concierto, efectivamente el Estado recauda mucho, porque recauda sobre todo las aduanas, es decir, las aduanas que nunca, desde 1841, cuando se trasladan las aduanas a la costa, es un impuesto que recauda la Hacienda Central. Entonces las diputaciones aquí no tienen nada que, salvo el tema del tabaco, no tienen intervención, y el asunto es que prácticamente el 85% de la recaudación del Estado es, aparte de las aduanas, el propio cupo concertado. Y de todos los demás impuestos del Estado hay unas recaudaciones muy pequeñas, ¿no? Los consumos de coloniales, las cédulas personales que recaudaban también muy poco, el timbre de los papeles del Estado, es decir, pues títulos académicos, por ejemplo, pero había una parte del timbre que estaba concertada y otra parte que no. Y un impuesto muy pequeño, porque se recaudaba de una forma muy ineficiente en el impuesto de minas en un momento en que precisamente las minas estaban siendo un verdadero boom. Por lo tanto, ese objetivo de limitar el acceso de la Hacienda del Estado al País Vasco se cumplió en buena medida, manteniendo, como digo, el tradicional peso de la recaudación de las aduanas, que eso nunca había dependido de las licitaciones, y por lo tanto ese intento, como digo, de limitar o de frenar el acceso a la Hacienda Central se consigue. Entonces, son las diputaciones que realmente van a recaudar los principales impuestos, o no recaudarlos, que esa es otra cuestión, los principales impuestos del Estado. Bueno, al hilo del
las sucesivas renovaciones del concierto se van renovando y se van ampliando las cantidades de los cupos. Lógicamente Vizcaya y Guipúzcoa en menor medida, con el fuerte crecimiento económico que tienen durante la restauración hasta la guerra civil, son los que van a tener un crecimiento mayor de estos cupos, pero también se complementan con un aumento en las recaudaciones porque hay más impuestos concertados. En general, la estrategia que mantienen durante toda la restauración hasta la guerra civil es, primero, cumplir con los pagos, es decir, no hay problemas, salvo muy al principio, y problemas más de gestión a la hora de pagar los cupos. Luego siempre se está intentando mantener el hilo con las posibles novedades que pueda haber en el aspecto tributario, reformas o cambios en los presupuestos, o con la idea no solamente de anticiparse, sino también de intentar incluirlas en el propio sistema de concierto. Es decir, a veces se plantean dudas en las diputaciones. Pasa con el impuesto sobre la renta, pasa con muchos impuestos que dicen, bueno, si tenían espías en Madrid, entonces sabían lo que estaba cocinando en el Ministerio de Hacienda. Y entonces, damos la señal de que sabemos que se va a hacer esto, que se intenta hacer lo otro. Pedimos que se integre dentro del sistema, o por ejemplo con la reforma de ALBA de 1916, están muy cuidadosos para, en fin, nadar y guardar la ropa. Bueno, pero también el concierto es un instrumento de recaudación, no solamente es un elemento de relación con el Estado, sino también sirve para recaudar. Claro, aquí hay tres provincias que tienen prácticamente tres sistemas tributarios distintos. El de Álava se basa esencialmente en el repartimiento municipal. En Guipúzcoa tienen una panoplia de consumos, de ámbitos de consumo muy amplia y con una cierta base de contribución territorial. Y el caso de Vizcaya es el más peculiar porque, aparte de tener un fuerte peso en los consumos, también tiene elementos de renta patrimonial en el sentido de que la explotación del ferrocarril de Triano les da importantes recursos, como vamos a ver ahora, para mitigar lo que sería la propia presión fiscal directa. Claro, lo que pasa es que esto es más durante el siglo XIX, sobre todo, y luego a partir del primero del siglo XX va a empezar a cambiar, porque las necesidades de gasto público van cambiando, porque las sociedades van cambiando y cada vez hay más necesidades de recursos, de personal, de inversión, y eso supone que ya no se trata solo, o en parte, de protegerse de la rapacidad de la Hacienda Central, sino también de ser un aumento, o sea, ser un agente recaudador efectivo que va a tener como reflejo precisamente el aumento del peso de las diputaciones como agentes económicos dentro de las provincias. Eso pasa en toda Europa, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, es cuando la recaudación tributaria en Europa se amplía en gran medida. Y en España no tanto, porque al ser neutral no tiene esas necesidades o esa justificación para subir tanto la recaudación en relación con la renta, pero eso, como digo, pasa en toda Europa, aunque en España realmente en toda cantidad, ¿no? Pero eso se nota en el País Vasco. Entonces, simplemente haciendo una comparación entre lo que pasa en 1878 a efectos de ingresos con los del último año, desde la guerra del año 35, vemos como el 30% de los ingresos de la Diputación proceden de un negocio, que es un ferrocarril minero. Por lo tanto, al final no hay más que el ferrocarril de Triano y arbitrios sobre la sal y sobre todo sobre el vino, chacolí, aguardientes, productos alcohólicos, que eso también tiene un elemento moral, ¿no? El alcohol es malo porque debilita las mentes y entonces se intenta establecer impuestos sobre productos que tienen esa lacra social como puede ser el alcohol, ¿no? Luego, el otro peso importante es la sal, que va a terminar desapareciendo en los años 90, y luego el aceite comestible, esencialmente el de oliva, que también va a desaparecer ya en el siglo XX. Pero la base fundamental de ingresos tributarios serían los arbitrios, esencialmente. Y luego, por supuesto, como digo, quedaba Triano, que era el gran mana que tenía la Diputación. Si pasamos al año 35, ahí vemos que, por supuesto, en números ha crecido muchísimo el presupuesto, hasta los 86 millones de pesetas,
con un peso mayor de los impuestos directos, es decir, se pasa de un 30% de recaudación fiscal, más o menos, a un 60%, y luego el resto son empréstitos. También es un año un poco extraño porque estamos en plena depresión de los años 30 y las necesidades económicas de la Diputación se incrementan. Entonces, es un momento un poco, pero sí señala claramente cómo los impuestos más modernos, como el impuesto de utilidades, menor medida la contribución territorial, aunque los consumos sigan siendo relativamente importantes, y ya no solamente sobre los alcoholes, sino también sobre, por ejemplo, los productos industriales, gasolinas o grasas industriales. De tal manera que vemos que los impuestos directos ya son dominantes respecto a los indirectos y que dentro de los directos la contribución de utilidades, que sería el antecedente de sociedades sobre los dividendos y sobre la renta como antecedente, serían prácticamente lo que daría buena parte de los ingresos dentro de las contribuciones de la Diputación. Pero los arbitrios siguen siendo importantes, pero bastante menos. Por lo tanto, si comparamos una situación de 1878 al año 35, se pasa de un intento de apartar a la Hacienda Central de su capacidad de los contribuyentes a que la Diputación pase realmente a ser un agente recaudador efectivo. Los arbitrios, contribuciones indirectas muy populares, pierden importancia en beneficio de los impuestos más modernos, que son la base del fisco vizcaíno, como sobre todo es la contribución de utilidades o incluso derechos reales como transmisiones y activos. Por lo tanto, ahí vemos cómo cambian, en cierta forma, la estructura interna de los ingresos, y eso se hace gracias a que el concierto permite una elevada capacidad normativa. Por lo tanto, en conclusión, se puede sacar que el concierto es una navaja suiza en el sentido que sirve para muchas cosas, que siempre se mantuvo una defensa muy cerrada del concierto dentro del país. Ya las tarifas era otro problema, pero lo que era el concierto como concepto fue, y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones, ¿no? Fue un modelo muy defendido dentro del país y generó un modelo que casi llega hasta ahora, en el sentido de que, posiblemente con el tema de las armonizaciones fiscales de las últimas décadas, con el tema europeo y tal, ha cambiado más la tributación que lo que pudo cambiar en ese tránsito entre el siglo XIX hasta la Guerra Civil, ¿no? Incluso después, que fue el caso Gales. Por lo tanto, se intenta mantener un sistema al margen de la Hacienda Central. Se trata de mantener un sistema simple que tiende, por supuesto, a ser regresivo. Se trata de combinar intereses y demandas, ¿no? De intereses de sobre todo los grandes prebostes de la economía y de la política vizcaína, que intentan mantener baja la tributación sobre sus actividades empresariales, mineras, etcétera, etcétera, y los indirectos, que son unos impuestos impopulares, pero muy rentables, ¿no? Y mantener unas tarifas ventajosas en casi todos los impuestos sobre los arbitrios. No tengo tiempo ahora de explicar, por ejemplo, lo que pasa con las tarifas de utilidades, del impuesto de sociedades, que sería ahora, que se mantienen siempre con una presión fiscal por debajo del Ministerio de Hacienda en todo momento, e incluso cuando se establece en Álava, por ejemplo, a partir del año 27, también con una tarifa bastante más baja, no solamente de la del Estado, sino también de la Diputación vizcaína. O lo que pasa con la aplicación del impuesto de utilidades en su tarifa tercera respecto a este es el primer punto de conexión que se establece respecto a las sociedades anónimas que operan en el País Vasco y en el régimen común. Por lo tanto, se sigue generando la idea de que es un país privilegiado porque en principio el País Vasco sigue sin pagar impuestos, como ahora, ya sabemos que nosotros no pagamos impuestos, somos unos privilegiados, y eso genera una especie de imagen de lo que fue en el siglo XIX provincias exentas. Se ha pasado en años más recientes a lo del mito del cuponazo, el concepto económico solidario, o las críticas que está habiendo ahora con el tema de la pretensión de los catalanes de tener su propio concierto, críticas, como digo, desde fuera del sistema, y como ya de paso pues, se critica lo que quieren hacer los catalanes, y de paso se critica también el concierto vasco, ¿no? Y eso siempre ha sido así, son cosas que hay cosas que no cambian, que seguimos manteniendo las tradiciones.
Esto enlazaría con el tema de los años 80, como ha comentado la diputada, de las vacaciones fiscales y tal, pero no tengo tiempo de analizarlo, y que realmente obedecería a una tradición. La Diputación de Álava mantuvo una política de vacaciones fiscales de los años 50 y 60 muy importante, incluso sin tener que pedirlas. Es decir, había exenciones fiscales que solamente al constituir una sociedad ya automáticamente se concedían, no hacía falta ni pedirlas. Por lo tanto, esa política de atracción o de clemencia, entre comillas, frente al contribuyente, pues se utilizó en momentos de crisis o de no crisis precisamente para atraer inversiones. Y sin más lo dejo aquí porque no tengo más.